Hello. Hi. Bienvenidos, bienvenidas. Welcome. Welcome, Robert. Hi. Hi, Lily. Welcome to my house. Yeah, mine too. We're actually in the same building. We're in the same house, and I'm up in my studio, and Lily's in her studio, which happens to be downstairs. Estamos Pro- aquí con ustedes. De hecho, sí estamos. Le estoy diciendo que bienvenido, Robert, a mi casa. Y realmente dice, y me dice él, bienvenida a la mía. Y bueno, pues estamos en la misma casa. Él está en su estudio en el arriba y yo aquí abajo en el mío. But we are today very excited. I am very excited. I don't know, Robert, but I am very excited. So am I, Yo estoy súper emocionada el día de hoy. Muy, muy emocionada. because we're going to be talking about something that I'm passionate about when I write music, Y especially porque, now. y porque también vamos a platicar de algo que es muy apasionante para él, que se relaciona con la música. And for me, it's because for the first time, we are going to share publicly the patterns, the code, the music of one of the plasma eye fields. Y lo otro que a mí me emociona mucho es que por primera vez públicamente vamos a compartir uno de de las activaciones, la música, el código, el lenguaje de conciencia, acuna, de uno de los campos de conciencia plasma. So, welcome to Season 2, the one with the 13 I feels. Así que bienvenidos, bienvenidas a la temporada 2, la de los 13, las de los 13 campos de conciencia y campos. It might have looked like I wasn't listening and And watching you're what you were texting? doing. Are you But texting? they were feeding me information about today, and I had to write little notes on it. That's all. I thought you were texting. Dice They were Robert. texting with me. Oh, yeah, that's the way. Dice Robert que no estaba mandando textos o desconectados, sino que le están más bien mandando textos de allá arriba para el día de hoy para compartir con ustedes. And season 1, do you remember what was season 1? The one with the 13 disc. Yes. ¿Se acuerdan cuál es la temporada 1? La de los 13 discos. Sí. And that was about the Christ consciousness, the crystalline consciousness, and your quantum self. Ese se trata de la conciencia crística, la conciencia cristalina y tu ser cuántico. And I must say, if you haven't joined the free, deeper reunions and meetings that we have, you should. What happened in the one for season 1 was just wonderful. So go and look around for a link and join us. They are for free. Y debo mencionar, porque la experiencia que tuvimos más profunda de la temporada 1, donde fue espectacular. Así que si sientes profundizar, son experiencias gratuitas. Busca por ahí un link y puedes ir a tenerla. So today, we are going to share the plasma field from Iceland. And that was number 5.
Y ahora vamos a compartir contigo, a tener la experiencia contigo todos juntos de el quinto disco, esa es temporada 1, Lilly, no, temporada 2, el quinto campo de conciencia plasma en Islandia. And it was activated just the past winter in December. Y se activó apenas el pasado invierno en diciembre. And if you're watching this a longer time, many years after today, I'm going to say December 2020. Y si de casualidad estás viendo este video en el no tiempo espacio en algunos años, fue en diciembre 2020. And what about we go and have the experience, Robert, and then we talk about all what they are sharing with you? Of course. ¿Qué les parece si vamos a tener esa super experiencia ahora? Y luego, pues seguimos platicando y Robert nos comenta qué le están diciendo por ahí. Because it's always in the experience. Porque siempre es a partir de la experiencia. That's what it's all about. Let me see, just before we go to experience it, some people here, hello, Jennifer, Maria Jimenez, Maria Luciane, she was waiting long time already here. From Italy, Elizabeth, Blanca, Nove, Andrews. So, yes, Nidia. Let's go and have this experience all together. How about that? Vamos todos juntos a tener esta experiencia. And remember, it's a premiere. Y recuerden, es la primera vez que lo compartimos públicamente. It is the time. Es el momento. Okay, let me see. We go here. Project yourself to Iceland. Proyéctate a Islandia. Open up. Ábrete. Invite the plasma consciousness. Invita a la conciencia plasma. Feel the expansion of your own consciousness. Siente la expansión de tu propia conciencia.
Shikini kimi hishi urori na molni nang mai kinia. Shiokuli kini mai ke nai ke ni na momni shina. Nai shis na ki ni na komo shis nai ki mai ke nai. Nai ke shis ni ki na komo shinu muma. Open up to your cosmic self. Ábrete a tu ser cósmico. Multidimensional. Multidimensional. Kung nai ki so mai ke na. Ki se me ni ni. Feel the presence of many light beings. Siente la presencia de tantos seres de luz. Como no ni Quên mây si kiết na Hao si siêu cô mấy kia Cô rai kia này sông mông na Nên ngay kê Kaya samayar nai ke nayar nai ke shenao Welcome to a new kind of consciousness. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva forma, expresión de conciencia. Nai shishna karake, nai shishna maike, nau maike. Shishna ushishni shishna keke shishni shna kod maike. Nayo shosho amaya, shaya shao kumaya, shashao kumaya. Nao shishao korya ne shishna maya ne na shesha 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 shesha. Osho shisha korya ne. Na shasha shorya na mai ke rai shisha ko. How was that? ¿Cómo les pareció? We have activated to you 6 of them, and each of the patterns that it's being created are extremely powerful. They are like becoming, you know, those things that you put in water and you start to dissolve, like bubbly, effervescent. This is what I feel when I experience them.
my whole being becomes effervescent. Para mí, llevamos 6 de los campos de conciencia plasma activados y cada uno tiene esa música, ese lenguaje de luz y lo que yo siempre siento cuando los escucho y tengo la experiencia es como que mi cuerpo empieza a ser como de estas vitaminas que te pones en agua y si son efervescentes. Así siento que entro al campo de conciencia plasma y todo mi ser empieza a hacer burbujas. Es maravilloso. What do you think, Robert? Well, Oh, look, she says the same thing before you said it. Laura Nino said the same thing. It's wonderful. I saw myself in very big trees, and they were tickling me effervescent in all the body. right. ¿Eh? Dice, maravilloso, me vi en lugar con árboles. Ay, se me olvida que aquí se lee, no lo tengo que decir. Beautiful. I felt this pattern. Actually, it's a long pattern. It's not like just going da 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 da. It's very long and very slow. Esta repetición es bastante larga, no va tan rápida, no es nada más ta 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 y luego ta 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 ta, ¿no? Es amplia y va despacito. In difference from some of the other ones, right? Oh, en very. diferencia a otros. Yes. Yeah, some of them, the patterns I've done are quite short, and this one is quite long. Some of them are faster. Sí, uno de estos patrones de repetición son más cortos, otros como este es más largo y también van cambiando de velocidad. I feel with this one, it helps you to step into a dream state of another dimension almost. Uh-huh. Y este te lleva a un estado de estar soñando, ¿no? Como a otra dimensión. Mm-hmm. So, why do we use patterns? ¿Y por qué utilizar patterns? But you have to say it was really like the guides, the cosmic guide, it was really like, for this, we need patterns. It was very Yes. specific, right? Yeah, very specific, and there are many patterns that are different ones for each thing. Sí, y realmente fueron el equipo cósmico, el Ania Manea, fue muy concreto en que para estas activaciones era necesario tener este tipo de repeticiones de música. So we actually, patterns are important. They're you see them everywhere. You see them in nature. That's what fractals are all about. It's repeating patterns. En música, ¿no? Estas repeticiones de música son como los fractales, ¿no? Que los vemos en todos lados en la naturaleza. And you see it in music from India, where they're using tablas. Lo ves, por ejemplo, en la música de India, donde utilizan tablas. This is a very important part of the music, are the rhythmic patterns that the percussionists are playing. Y es súper esencial este tipo de repeticiones para crear la música, para interpretar una música. And it could be as simple as here's a pattern that opens you up to inner peace, or here's a pattern that opens you up to love. Y tienen diferentes intenciones, ¿no? Puede ser, es una repetición musical que está enfocado al amor, otra a la paz, ¿no? Pueden tener su diferente intención. Definitely each pattern has its purpose, and you even see this in classical music.
Definitivamente estas repeticiones musicales tienen siempre una intención, propósito. Lo puedes también ver en la música clásica. I'm not here to, I don't have the piano in front of me to give this as an example, but We have other instruments in the back? yeah, that's not even plugged in. No, other instruments. Oh yeah, there are other instruments here. Yeah, but they're You not. cannot do it? Okay, I'm just No. saying. Dice In fact, I'm Robert not the que no expert está, on no está ahí con this, you su know. piano, enfrente de su piano para hacernos una demostración Yeah. y le pregunto, oye, pero yo veo muchos instrumentos ahí atrás, ¿no se podrá? Pero no, dice que no. But to complete Lily's side note, this here is a charanga. This is from Ese es un charango. Ecuador, Ese es de Ecuador, and this was a gift. un regalo. This is also from Ecuador. It's a Es rain también stick otro de Ecuador, from 3 shaman. que le regalaron 3 chamanes. This here, this looks like some sort of flute. That's an Ese instrument es como- from Turkey. Es un instrumento que parece una flauta, es de Turquía. And it goes on and on. You know, there's there's violin up there. There's actually percussion, Mexican percussion. Tienes también percusión mexicana, un violín. Yeah. But back to the classical music. Beethoven. Regresando a la música clásica, Beethoven Moonlight Sonata. ¡Ay! Una de la música de Beethoven. A ver, ayúdenme a la... Sonata ¿Cuál es? de la luna. Sí, pero el nombre de sonata, no sé, de la luna. Sí. A ver quién nos ayuda con esa información, por favor. The beginning of it starts with just this pattern. Ba, 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 ba. And then the melody comes in, but that pattern sets up. La pieza empieza con este patrón musical, el pa, 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 esto que hacía. Can you do it for Spanish, please? The beginning? The what? For the Ba, translation. ba, 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 Ujú. Ese ba. así empieza. Claro de luna. Gracias, Mónica. See, yeah, that's what it is. Yeah, and to set up this whole consciousness energy of when you connect with the moon. That's what Para la intención exactamente es una conexión con la luna, ¿no? O sea, todo el principio y luego viene toda la continuación musical, pero la intención es la conexión con la luna. and so this continues as the melody goes on. The pattern basically stays that same way. Y continúa, ¿no? El patrón se va quedando de la misma manera. And it has sort of the same effect as when you sing a mantra or say a mantra. Y tiene mucho el efecto como cuando cantas o repites un mantra. If you're as an example, were to close your eyes and say, I am unconditional love, I am unconditional love, and keep repeating this, Como cuando estás repitiendo o también un ejemplo, amor incondicional, lo repites, yo soy amor incondicional, yo soy amor incondicional. it'll have a effect on every cell in your body. Va lentamente afectando cada célula de tu cuerpo. And some of my music, starting with, I think it was The Silent Path, there's a piece called Infinity. Alguna de su música, y vamos a ver, empezando en una pieza que se llama Infinity, Infinidad. And there's this pattern that keeps repeating, and there's melodies on top of it. but it Hay keeps también repeating. esa repetición, ese patrón musical que se va repitiendo. Y Also, luego por debajo y encima hay otra melodía. and the purpose of that was to help you step into, with your consciousness, into infinity. Y el propósito era poder entrar a tu propia infinidad. And then in the next album, I got really bold. And Y I, luego me fui y dije, ay, ahora vamos a poner algo todavía más abierto, más loco. so I brought through another pattern and called it Beyond Infinity. Y entonces de infinidad se fue a más allá de la infinidad, que fue
Beyond Infinity. And you'll see the same effect or a use of patterns in the album where we have the piece called Beings. On Y Silent luego Path, otra Silent vez Path 2. en el siguiente, en una música que se llama Beings, Seres, también nuevamente viene en su último CD de el Silent Path 2. And One of my favorites, I must say. yes, and if Una you've de been, mis favoritas. if you've been to some of my concerts, you may have seen Lilly doing dancing light language to it. Sí, y como me gusta tanto cuando hace un concierto, son de las músicas que me gusta mucho hacer movimientos del alma. So what patterns do, they're actually mathematical formulas. Y lo que son estos patrones fractales son fórmulas matemáticas. And they create like a code or a key. ¿No? Y van a crear un código o una llave, or a key code. Right. Yeah, exactly. O un código llave. And these patterns can do various things. They can help to change your DNA. ¿No? Y puede ayudarte, de sus propósitos es ayudarte al cambio del ADN. They can be specific to a certain type of healing. Puede también ayudar a un cierto tipo de armonización, autosanación, Or more profoundly for transformation. o de una manera más profunda en transformación. And these patterns also work when you're working with the energy in Iceland, the energy, underground energy in Greece, wherever. ¿No? Y también puedes poner un propósito como el propósito de intención de armonización en Islandia o de activación o en Grecia. The indigenous, when they were doing their sacred ceremonies, they used patterns in the rhythmic. Boom, 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 boom. And what is that for? That's Los to, indígenas cuando hacen sus ceremonias crean esos patrones de frecuencia, ¿no? Como le hace el pam 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 pam. Just kidding. There's a piece that we use in Voices of the Eloheim, Ana Ana Maka, and there's a drum pattern there that begins the whole thing. Hay exactamente uno de estas música ancestrales creada con lenguaje de conciencia ajuna para voces, es la de Ana Anamaka. And this has the multi-purpose of that. And of what the indigenous do is to help us connect with Mother Earth. Y lo que hace es que nos ayuda a conectar con la Madre Tierra, To the sacredness of Mother Earth. con la sacralidad de la Madre Tierra, And for Mother Earth energy to come into our bodies. y para que la energía de la Madre Tierra nos llegue. And to know that we are Mother Earth. We are Exactly. Gaia, ¿no? Y también para Exactly. recordarnos que nosotros So somos we become one with Mother Earth. uno con la Madre Tierra. Somos la Madre Tierra, Gaia. And I've been seeing the importance of patterns much more in the last couple of years. Y cada vez más en los últimos años voy aprendiendo más y descubriendo más la importancia de estos patrones musicales. As you know, some of you know, I write film music, film and television music, and Algunos de ustedes saben que escribo también para la televisión o para hacer películas. I La would say música. that in the last 10 years in film music, it's changed from just being these gigantic, sweeping, beautiful melodies or heavy things to patterns. You Y know? él podría decir que a nivel musical en los últimos 10 años ha cambiado de algo que es como una música más pesada, un poco más larga, a patrones, a repeticiones musicales. And you see that a lot when you want action. So you have Y you know, then you eso lo escuchas mucho cuando
cuando, ¿no? Que viene de acción, ¿no? Que hacen esto que está haciendo Robert. Chaca, chaca, Or chaca, if you tan, do tan, something tan. with a pattern where it's quite slow, but you're going into weird notes, boom, you're creating a suspense, ¿No? Y si le haces así como le acaba de hacer, es como lo pones más en suspenso. So it can be used in many ways, and Puede usarse en muchas maneras. the way I'm doing it for this is different than when I wrote the music for the one field. I have a lot of patterns in there for various things. Y el propósito para esto es diferente como para el que hice, que también para la película Un Solo Campo. And what Hice I'm doing here varias frecuencias musicales y es diferente a lo que está haciendo para la temporada 2. For Season 2 of Úmete Ya, co-creating a new consciousness grid. What are these patterns? Yeah, well, the whole point of the patterns here are to connect us to our sacredness and the sacredness of everything around us. El propósito es conectar con nuestra sacralidad, le decía a Robert, para esta temporada 2, para co-creando una nueva rejilla de conciencia para la nueva humanidad. Úmete ya, la rejilla de conciencia, como es, y la intención es crear sacralidad. There's something very specific about the plasma fields. Mm-hmm. And as we say, we are coming to a place where we are able to, we have the potential to evolve from our quantum self to our cosmic self. That we are able to evolve from energy, from the energy field to a consciousness field. Where we are evolving from a crystalline frequency to a crystalline consciousness to a plasma consciousness. So for me, what this is allowing is to tap into consciousness that we were not able to do before, that we are ready for that. Es decir, para mí los campos plasma tienen una característica particular y es que nos ayudan a abrirnos a ese potencial de evolucionar, de ascensión, de ir de nuestro ser cuántico a nuestro ser cósmico, de ir de la frecuencia a la conciencia cristalina a la plasma, de movernos del campo de energía al campo de conciencia. And the cosmic guides have mentioned, that plasma is the sixth element in Gaia. Y los guías mencionan que plasma es el sexto elemento en Gaia. And as we evolve, we are able to become more that frequency. Y en cuanto estamos evolucionando, podemos alinearnos más a este nuevo elemento. So you think of these patterns as you're using them, and you can use them without anything else there, just hearing the pattern. And a loop is very good. Yeah, a loop. We create a loop so that it'll play, just keep repeating the same thing. And it's almost like the key or the numbers you have to use to open the safe. Sí. Cuando estás escuchando estos patrones, estas repeticiones, y la recomendación es seguirlas escuchando en bucle, más y más, es como que creas una llave. Or if you want to think of it another way, the secret numbers that you have to say so that the gods will open the doors. Oh, es como si son como que estás repitiendo los números secretos para abrirte a las puertas de Dios, de los dioses, de las conciencias. Yeah. So Pero es secreta, así que por eso es como te tienes que sumergir, ¿no?
I like that. Opening doors in our consciousness Abrir puertas en nuestra conciencia and accessing the portals to get to y that level accediendo a esos portales where we realize we're plasma. donde nos damos cuenta que somos plasma. Yeah. And it's extremely expansive. Y es súper expansivo. And it's the time. So we're going to be, again, going in a deeper experience in the season 2. So if you want to join us, we're going to be talking a lot more about plasma fields. Look for the link. Así que si te resuena, quieres todavía entrar más, profundizar más en estos campos de conciencia, únete a las reuniones. Esta va a ser la de la temporada 2. Busca por ahí el link. As we are all experience something new. Remember that we are creating, so season 1, it was in a Gaia, right? Season 2, it goes through lava, through different points of where volcanoes are around the earth. So what it needs that transformative lava and fire energy so plasma can express itself. Entonces, la primera temporada, los discos de conciencia están en Gaia interna y esta temporada va a través, la segunda, la de plasma, va a través de lava de diferentes puntos, diferentes volcanes alrededor de la Tierra, donde exactamente este elemento fuego nos ayuda, permite la expresión del plasma. In Gaia, in you, in the universe. In Gaia, en ti, el universo. And remember, it helps to create these northern lights. It's one physical manifestation of plasma. Estas, las luces boreales, estas que están ahí atrás, exactamente es una manifestación física de plasma. And it's through plasma that we can create. And if we want to create something new, we have now the opportunity to align ourselves to the plasma consciousness with the 6th element in Gaia to create something new. And we are putting it into the consciousness grid, so it's going to be expanding and available for the whole humanity. Y entonces, este plasma está ayudándonos a esta evolución, a esta ascensión, y ahora activando estos campos de conciencia plasma alrededor del mundo, estamos también permitiendo, anclando, alineándonos más a la conciencia plasma, que es la que permite crear, y como queremos crear algo nuevo, cada vez que nos alineamos a esa conciencia plasma nos los permite, y lo hacemos a través de esta nueva rejilla de conciencia que estamos activando, Umi Eteia. And each of you, when you resonate, when you align yourself, when you vibrate, season 1, season 2, you are helping, supporting the creation of a new world, of a new humanity, and new 6 universes. Y cada uno de ustedes, en el momento que resuenas, que te alineas a estas 2 temporadas, a los discos, a los campos de conciencia plasma, estás apoyando
la creación de un Meteia, por lo tanto, la creación de un nuevo mundo, un nuevo universo, multiverso y nuevos 6 universos. Is it not fantastic? ¿A poco no está fantástico? So, Robert, did you actually tell us what they told you? What Yes, you I wrote did. down? Yeah. Okay. Yeah. Le pregunta a Robert que si finalmente nos reveló el secreto de lo que le habían dicho. Yeah, basically that. Yeah. And Vedic saying is, I saw a northern lights in the shape of a blue dragon during experience. What a coincidence. Dice que vio exactamente estas luces boreales azules con la forma de un dragón durante la experiencia. Sometimes, we have a house in the mountains. Algunas We're veces in the tiene mountains, but further in, further hay north. Bueno, estamos en las montañas, pero tiene una cabaña más, todavía más al norte. And there's a beach and a lake there, so you can go where there's no trees and see the whole sky. Y hay una playa y no hay ninguna construcción, así que puedes ir y ver todo el cielo. And sometimes usually the end of August, beginning of September. Y a veces a finales de agosto, principios de septiembre, you can see the northern lights. Puedes ver las luces boreales en el cielo. But I remember one time seeing it, the whole sky, and all coming up to a hole in the middle, all these like curtains of color. Pero él se acuerda mucho como en un momento que se llenan todo el cielo y venían como cortinas por todos lados de diferentes colores. It's amazing. It's amazing. Wow, ¿no? Yeah. And the other thing that I like about what he's saying is the consciousness that it's helping to activate these 13 plasma eye fields. Yeah. Is the consciousness of the dragons. So here we go. Y refiriéndome a lo que escribió Vedic, es que exactamente estas 13 y campos de conciencia plasma están siendo activados con la ayuda de los dragones. Yes. I want to say one other thing about the northern lights or the aurora borealis. Una cosita más que quiere compartir sobre las auroras boreales. I had a great aunt who lived up with the Inuit, with the Eskimos. Tenía una tía que vivía con los esquimos, Inuit, que sería los indígenas. She spoke 7 dialects. Hablaba 7 dialectos. But she told me once that when you're that far north and you see those lights in the sky at night, you also hear them because they're singing. Y ella decía que aparte de que las ves, ¿no? Que en esas noches tan oscuras aparecen y ves esa belleza de manifestación, también los puedes escuchar. Yeah, they're singing to you. Y te están cantando. Oh, it's so beautiful. Yeah. And you know that what I like also for here is that next time we're going to jump, you know that we are quantic here, we're going to jump from the season 2 to season 4. And season 4 is we're going to be sharing the co-creation of the interstellar antenna, which had a lot to do with plasma and the northern lights. Exactly. Y me encanta que estamos hablando aquí de eso porque, y ahorita, ¿no? Para hacer la conexión, porque en nuestro próximo encuentro nos vamos a brincar de manera cuántica, vamos a ir a la temporada 4, luego vamos a regresar a la 3. Y en esa temporada 4 vamos a estar compartiendo
la co-creación de una nueva antena interestelar que tiene que ver mucho con plasma y con las luces de las auroras boreales. And it's interesting for me that you mentioned the antenna connection with the universe. I feel when I see these northern lights that it's a broadcast going on between Mother Earth and the universe. Ese para él también ya lo que son las auroras boreales, para él son como una antena, ¿no? Uniendo información de Gaia al universo. And would be interesting to explore the patterns that are coming through musically from the sound. Y sería interesante la observación de esos patrones que vienen, ese sonido. You did it for the antenna. Yes. You did create the pattern. Yes, Sí of lo hizo course. para la antena, creó ese patrón. That you actually dream about it. Que de hecho soñaste con él. And I have a feeling, if I remember correctly, when I did the patterns for the antenna, it's a pattern of 13 notes. Y era un patrón de 13. And remember, Season 1, 13 this. Season 2, 13 plasma field. Season 3, 13 pillars. Y recuerden, temporada 1, 13 discos de conciencia. Temporada 2, 13 campos de conciencia. Temporada 3, 13 pilares. But, staying in this Season 2, there's a question. Pero quedándonos aquí en la temporada 2 hay una pregunta. The question is about if the plasma, what the sun is irradiating, are we talking of the same plasma? Y ahora quedándonos en esta temporada 2 hay una pregunta, y la pregunta es que si el plasma de que hablamos es el mismo plasma que irradia el sol. And let me see, for a plasma it is a consciousness, and there is the sun. What we see in the sun is a physical manifestation of plasma. It's a physical manifestation of consciousness. It's a field where information can be exchanged, information of creation can be exchanged. So it exists in the whole universe, and it can be manifested in different ways as is manifested through the sun. Plasma es una conciencia que crea, es un campo de conciencia que tiene la característica de poder crear materia, y en esa creación de materia se va a manifestar físicamente de diferentes maneras, como a través del sol, y aquí los vamos a vivir también de diferentes maneras. Así que sí, recuerden que es una conciencia universal, multiversal, que nos permite crear materia a través de conciencia. It is a universal consciousness field that allows us to create matter through our intention, a través de nuestra activación. Yeah. So, this is it for today. Yeah. Este es el cierre para el día de hoy. And by the way, I just have to say something else before. And I see Robert saying, okay, Lily. Y veo a Robert diciendo, ay, okay, Lily, di algo más. What we know, what we have remembered of plasma here on Earth in our human consciousness is far beyond what it really is. So right now we can only speculate of what it is, but the more we align to it, the more we're going to remember. El concepto, definición, sentido, esencia de plasma está
limitado por nuestra experiencia humana. El potencial que tiene de expresión, el potencial que tiene de cuál es su existencia, su propósito, está más allá de donde vamos hasta el momento, pero que si lentamente nos vamos alineando, más vamos a ir recordando de todo ese potencial. I like it. Me gusta. So there is saying here goodbyes, obrigadas in all different languages, the icon language, en todos los diferentes lenguajes posibles, incluyendo el de los iconos. And if you're interested to go deeper, I just kind of, like, it was fantastic. Join us to these deeper free experiences of Voices of the Elohim Umeteia. Y nuevamente, si te late, es algo que te resuena, te invitamos a que vengas a estas reuniones gratuitas donde profundizamos cada temporada. A mí me están encantando, ya me encantó la primera, así que me estará encantando todas las demás. And we'll get into more magic patterns. ¡Yay! Y vamos a tocar más de estos fórmulas musicales, patrones musicales mágicos. Remember, there's a pattern for everything because there is a key and a clue to everything you want to do and be and manifest. Porque recuerden que siempre hay un patrón para todo, porque siempre se puede crear la llave para todo aquello que queremos, que envisionamos, que nos proponemos. So, Etenea. Obrigada. For you it's obrigado. Obrigado. Obrigada for me. Oh, okay. Obrigado. Okay. But like in, yeah, okay. Like in Spanish. Yeah. See you very, very soon. Nos vemos muy pronto. Bye-bye.